Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Hermanos, Dios es la fuente de todo amor, de todo consuelo. En Él es verdaderamente cuando ponemos nuestro descanso, cuando encontramos ese bálsamo de paz que tanto necesitamos. Así que un alma necesita del amor de Dios para poder amar de una manera libre y plena, en la verdad, buscando siempre lo bueno para el otro. Y bueno, hoy te voy a platicar de esto. Soy Gaby Bravo de ANE Ciudad de México y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se están conectando a esta transmisión en vivo, asimismo también a nuestros hermanos de la estación Caminando con María Radio que se están enlazando. Así que les pedimos que compartan este programa. Ayúdenos a llegar a más personas, a más hogares, porque nuestro Señor se vale de estos programas para mandarles una palabrita que están en espera. El Señor nos usa como instrumentos, así que ayúdenos a compartir y dale like. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Y te pedimos que por intercesión de San Valentín derrames tus bendiciones en este programa, en todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Renueva nuestros corazones, manda alivio y ese bálsamo de paz a nuestras almas. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza en ti. Tú sabes, Señor, y conoces nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras alegrías y tristezas. Todo lo ponemos en tus manos santísimas, pidiendo también la intercesión de la Santísima Virgen María, tu dulce y santa Madre, y pidiendo que se haga tu santa voluntad, invocamos tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, mi luz, mi guía y mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria y salvación del mundo. Amén. Hermanos, pues les compartía que el día de mañana, 14 de febrero, seguramente tendremos algunas invitaciones para ir a comer, para ir a cenar. Es un día en el que conmemoramos el Día del Amor y de la Amistad, una fecha en la que intercambiamos regalos, en la que llamamos a las personas que amamos. Son momentos como que un día muy particular en el que queremos festejar el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, bueno, debe de ser todos los días decirle a nuestro ser amado que lo amamos, dar gracias a Dios, a nuestro Creador, por ese amor que Él nos da, por esa luz que tenemos en nuestros seres queridos, en el esposo, la esposa, los padres, los hijos, también los buenos amigos, porque es Día de la Amistad. ¿Cuántos de nosotros podemos contar un buen amigo? La amistad también es un tesoro y dice nuestro Señor en las Sagradas Escrituras, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, porque la amistad es un don, una gracia que también el Señor nos regala para que la podamos cultivar. Así que el día de mañana se festeja a San Valentín. En el libro de los Santos Mártires de la Iglesia Católica encontramos que el día 14 de febrero se recuerda a dos Valentines. Son dos personas, un sacerdote y un obispo, que en su momento fueron martirizados y fueron martirizados por el gran amor que tenían por Dios, por ese celo apostólico de poder llevar la palabra de Dios a todas las personas como nuestro Señor lo pidió.
en ese testimonio de vida tan congruente, tan lleno de Dios y tan lleno de amor, para poder llegar a un martirio. El martirio nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el mártir verdaderamente da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, y soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Eso pasa cuando la persona está llena de Dios, que se lo manifiesta en su vida, que lo manifiesta en sus acciones. Está lleno de Dios. Y es algo muy hermoso porque ¿cuántos de nosotros hemos conocido personas que viven una vida llena de virtudes? Una persona en la que vemos y que en la que también podemos incluso buscar ese soporte, porque la vemos como una persona honesta, congruente, llena de luz para muchos de nosotros. Ese es una persona que hace de su vida diaria, el centro de su vida diaria, la vive en Dios. Eso es lo importante. Y bueno, te voy a compartir un poquito acerca de este presbítero romano, el primer San Valentín. Dice que él es un sacerdote romano que vivió alrededor del año 270 después de Cristo durante una asolada persecución del emperador llamado el Gótico o apodado el Gótico. El emperador había escuchado hablar sobre la fama de santidad del sacerdote Valentín, así que intrigado pidió que lo llevaran al palacio a este sacerdote para conocerlo. Y sí, cuando se dio cuenta que era una persona muy entregada, muy lleno de su Dios, el emperador le pidió que pudieran adorar juntos a los dioses romanos, evidentemente a lo que este santo mártir, Valentín, se negó rotundamente y con mucho valor y con mucha firmeza declaró que el culto a los dioses era inútil y que solo Cristo había traído al mundo la esperanza de un mundo mejor y solo en él se encuentra la salvación. El emperador se dice que sí, impresionado pues por esta valentía de este santo sacerdote, le pidió a uno de sus discípulos muy cercanos de este emperador para que lo pudiera aludir a Valentín. Así que, bueno, él trató de disuadirlo, sin embargo, se dio cuenta que en Valentín había algo más, esa luz que emanaba y que sin duda era Dios. Así que él incluso le dijo, le compartió que tenía una hija ciega, que tenía 2 años, que había nacido ciega, y si la podía curar. Y él le dijo, incluso este hombre le ofreció una gran fortuna a Valentín si curaba la ceguera de su hija. Sin embargo, él le dijo que esas riquezas no valían absolutamente nada en este mundo. Únicamente Dios, el amor a Dios y esa fidelidad. Así que con esa valentía de predicación, Valentín dice su biógrafo que se arrodilla y empieza a alabar a Dios, pidiéndole la sanación para esta niña ciega y la cual pudo obtener su vista. Así que ante el asombro de muchos estaban impresionados de que el Dios de Valentín haya sanado a esta niña. Así que Asterio se llamaba este joven que pidió a Valentín que pudiera sanar a su hija. Dice que él se convirtió al cristianismo junto con toda su familia. Sin embargo, cuando el emperador se enteró de la conversión, condenó a Valentín para que fuera decapitado. Este es uno de los mártires que son San Valentín. Y bueno, ¿cómo pudo aguantar el martirio por el amor de Dios? Pues porque estaba lleno de Dios. El otro mártir, ahora me voy a referir al obispo de Terni. El obispo de Terni dice que es el patrono de los enamorados. Nació aproximadamente en el año 197 en la ciudad de Terni, a 100 kilómetros de Roma, Italia, donde actualmente yacen sus restos debajo de unos altares laterales de la basílica que lleva su nombre.
El tiempo de la persecución a los cristianos, San Valentín se consagró al servicio de la comunidad eclesial de su ciudad natal. Como obispo de Terni, arriesgaba su vida para administrar los sacramentos. Se dice que tenía predilección por unir a las parejas en santo matrimonio, conociendo la importancia y la gracia que otorga el sacramento. Y esto además despertaba en otras parejas el deseo de constituir un hogar cristiano. Hermanos, cuánta necesidad y cuánta importancia tenemos ahora los matrimonios de dar testimonio de este gran sacramento, porque hoy en día muchas ya no deciden no casarse por la iglesia, deciden irse a vivir en unión libre y pues bueno, a ver si funciona, dicen, y si no, pues ya cada quien por su lado. Por lo tanto, no hay compromiso, que es parte de lo que vamos a ver en unos momentos. Así que esto es importante porque el obispo Valentín los casaba, les hablaba del sacramento del matrimonio, de la importancia de estar casados. Y además les regalaba flores que aquellas parejas que se estaban comprometiendo para casarse como expresión de un deseo de que tengan una vida feliz, plena. Y por otro lado, en este inter de ideas, dice que por otro lado, el emperador romano, con el propósito de evitar que las familias cristianas se siguieran multiplicando, prohibió estrictamente la celebración de todo matrimonio cristiano. Además, consideraba de que los soldados casados no solían ser lo suficientemente aguerridos, puesto que se hallaban emocionalmente sometidos a una familia. Entonces, tenía prohibido el matrimonio entre los jóvenes, por esas dos razones. Primero, para que no se sigan multiplicando aquellas familias cristianas y la otra para que se dedicaran concretamente a la defensa de su poderío, ¿no? Entonces dice que Valentín fue invitado a Roma por el retórico y filósofo Cratón, un maestro de lengua griega y latina que tenía un hijo llamado Queremón, que sufría una deformidad física y lo obligaba a mantener la cabeza entre las rodillas y ningún médico había logrado curarlo. Cratón le prometió al obispo Valentín la mitad de sus posesiones si sanaba a su hijo, pero el obispo también, a través de una catequesis, le explica que son inútiles las riquezas de este mundo terrenal y nada lo puede salvar, sino la fe en el único Dios verdadero. Así que se puso a orar y el niño recuperó la salud. Ante este milagro, también Cratón y toda la familia pidieron ser bautizados por el obispo, junto con 3 de sus estudiantes griegos, Próculus, Éfebo y Apolonio. Junto con ellos había otro estudiante llamado Abondio, que también abrazó la fe cristiana y se hizo bautizar. Abonio era hijo de Plácido, quien ostentaba el alto cargo de ser el prefecto de Roma. Así que cuando Plácido se enteró de la conversión de su hijo al cristianismo, se llenó de cólera. Asimismo, llegó a los oídos del emperador que el obispo Valentín seguía celebrando matrimonios entre los jóvenes y que había casado a un legionario converso con una joven cristiana, acto que consideró una afrenta directa contra su autoridad. Así que dio la orden de apresar al obispo y el santo fue encarcelado y después llevado a la Vía Flamina, cerca de la puerta del pueblo de Roma, donde sería azotado y en secreto para evitar la reacción de la numerosa comunidad cristiana. Durante la noche lo decapitó en la Vía Flaminia y ahí fue sepultado. Bueno, pues estos dos casos de estos dos mártires nos enseñan, tienen unas historias muy enriquecedoras. Yo solamente les quise tomar estos dos momentos, porque evidentemente para dar la vida es porque estaban llenos de Dios, para llegar al martirio, de soportar todos aquellos golpes, todas aquellas cosas que les hacían y que ellos con mucha fe seguían creyendo en el Dios Padre Todopoderoso, el único creador del cielo y de la tierra, el que te creó a ti y quien me creó a mí. Esto es algo muy hermoso porque entonces nos vamos dando cuenta de que nosotros tenemos vida por el don maravilloso que nos regala nuestro Señor,
que es el principio vital de vida y que nos la regala en el alma. Todos nosotros, todos los que estamos seres vivientes, tenemos alma, que es un regalo de Dios. Y entonces esa alma cuando busca a Dios y lo encuentra, es cuando entra verdaderamente en esa felicidad plena que podemos compartir con el ser amado. Así que con este episodio del obispo San Valentín, dice que en la Edad Media los monjes benedictinos custodiaban la Basílica de Terni y gracias a ello se produjo la difusión del culto de San Valentín en sus monasterios de Francia e Inglaterra y que después fueron retomados por muchos otros. Y hoy en día, el día de San Valentín probablemente no es considerado el santo, sino el famoso Cupido, y a veces se empieza a ver como un tanto de una cuestión mercadotecnia, ¿no? Mercadológica, únicamente donde se compran y se intercambian cosas. Sin embargo, es mucho más profundo. Así que el amor es un tema del que siempre se habla porque es un sentimiento, es un don, es una gracia que experimentamos todos los días, porque todos necesitamos de ese afecto, de ese respeto, de una conexión y deseo de unidad, de estar con el ser amado. Y cuando estamos con el ser amado nos llena de ilusión, de alegría, es como un motorcito que nos impulsa a hacer muchas cosas y sobre todo a hacer el bien y el mayor bien. Sin embargo, también es cierto que cuando nos enojamos con la persona que decimos amar, pues nos cambia todo el escenario, se torna gris, se torna turbio, nos llenamos de tristeza y entonces ahí es donde decimos, bueno, pues si el amor es paciente y conoce la comprensión, ¿por qué no la damos? ¿Por qué por el contrario caemos en tristezas profundas por sentirnos carentes de amor, aun cuando estamos con la persona amada? Fíjate cuánta gente a veces se quita la vida porque no encuentra una razón de ser. Y teniendo muchas cuestiones materiales, con una vida exitosa en la cuestión humana, material, deciden quitarse la vida porque no encuentran ese motor que los impulse, se sienten vacíos. Entonces de aquí, bueno, si ciertamente San Valentín, bueno, es considerado el patrono de los enamorados, pero mucho más allá de esta cuestión de ventas, tendríamos que ser más profundos. Y entonces aquí te voy a compartir esta cita de San Agustín que nos dice, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. ¿Por qué? Porque somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, muy amados de Dios. Y nuestra alma tiene la inmensa necesidad de estar cerca del Creador, lo entendamos o no, lo creamos o no, pero generalmente nos sentimos por ahí que nos falta algo, que nos sentimos vacíos y por eso San Agustín nos dice esto, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Y de ahí, bueno, recordemos también una encíclica, la encíclica del Papa Benedicto XVI, que es Deus Caritas Est, Dios es amor. En esta encíclica que vale la pena leer, meditar, analizar, encontramos una gran riqueza de lo que es el amor. Así que nos dice que el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, es sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado. Se convierte en una renuncia y está dispuesto al sacrificio y más aún lo busca. Esa es la parte de lo que es el amor al que se refiere el Papa Benedicto XVI, que memoria esté, ¿no? Y que verdaderamente nos ha dejado un legado maravilloso este Santo Padre. Y esto es la importancia del tema de hoy, de buscar ese sentido del amor en la persona
para que al llenarnos de amor nosotros es lo que vamos a dar, lo que podemos compartir. Por ahí dicen que nadie da lo que no tiene. Cuando nos llenamos de amor, sí nos volvemos más comprensibles, sí buscamos más el bien del amado, inclusive el bien del prójimo. Nos dedicamos a hacer obras de caridad, les compartimos a los demás lo que tenemos y no lo que nos sobra, sino lo damos con amor. Y eso es cuando tenemos esa relación cercana con Dios nuestro Señor, que Él es la fuente y la vida. Él es la plenitud. Él es la fuente de todo lo que nosotros estamos buscando y que a veces lo buscamos donde no está. Así que esto es algo muy hermoso porque la fiesta de San Valentín nos debe de recordar el sentido del auténtico amor entre quienes estamos llamados a vivir el sacramento del matrimonio y a formar una familia. También a los que tenemos buenos amigos, esos amigos que se vuelven familia por la cercanía, por el cariño, por lo que compartimos. Y una amistad dura y perdura a través del tiempo cuando somos respetuosos, cuando somos fieles, cuando somos discretos a lo que ellos nos comparten. Eso es sumamente importante, el respeto que se da entre nosotros como amigos, que si te comparten algo y te fían, algo que no andemos por ahí murmurando y diciéndolo, incluso aunque te puedas llegar a enojar con esa persona, es algo que te confió cuando tenían una buena relación. Entonces eso también es un don, es una alegría tener ese amigo o esa amiga. Y cuando somos amigos entre matrimonios, también es algo muy hermoso, porque entonces un matrimonio que busca a Dios y hay otro matrimonio que también lo busca, tienen un objetivo en común y por eso son grandes amigos, por eso hay amistades sinceras que se fortalecen en Dios y son muy largas, son muy duraderas. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese respeto que tenemos por los amigos, por ese cariño. Y entonces esta presencia de San Valentín nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino que tiene que ver con el libre albedrío, es decir, la libertad que nos concede Dios para hacer uso de nuestra voluntad y poder elegir la unidad entre un hombre y una mujer a través del matrimonio. Y así expresamos nuestra entrega, nuestro sacrificio para estar juntos. Porque el amor esponsal es el amor que procura el bien y la plenitud de la pareja. Siempre estamos viendo que necesita nuestro ser amado, amarlo, respetarlo, ser fiel, ayudarle a crecer, tener ese soporte entre los dos. Eso es algo maravilloso. Y entonces de aquí también nos dice el Papa Francisco que Dios es amor. Dios es la plenitud cuando nosotros vivimos en Él, cuando nosotros actuamos en Él, cuando nosotros nos llenamos de Dios. Esto es lo que Él da en nuestra alma, nos da esa luz, nos da esa alegría de querer compartirla con los demás. Entonces, aquí el Papa Francisco, desde el 14 de febrero del 2014, celebra el Día de San Valentín y lo celebra recibiendo a parejas de recién casados o algunos grupos de novios que se están preparando para recibir el sacramento del matrimonio. En estos encuentros, el Santo Padre Francisco habla precisamente sobre ese amor esponsal, lo que significa, lo que es la entrega, lo que es esa fidelidad del esposo a la esposa y la esposa al esposo, cómo vivir ese amor dentro de la iglesia y cómo vivir ese amor según Cristo. Esto es súper importante porque aquí les comparto este recuadro donde cuando Dios haces el centro de tu vida, entonces el marido y la esposa están más cerca el uno al otro porque Dios está en medio de ellos. Y cuanto más cerca se encuentra de Dios,
evidentemente hay más amor, hay más comprensión, hay más tolerancia, porque su amor, su matrimonio está precisamente centrado en Dios. Sin embargo, en cuanto más nos vamos separando y apartando de Dios, evidentemente los esposos se van alejando más entre ellos mismos. Por eso estas catequesis tan importantes que quiere dar el Papa Francisco a aquellos matrimonios, a aquellos novios que apenas están preparándose para ese encuentro conyugal, para poder formar una familia. Esta parte es maravillosa porque nos dice San Agustín, Dios es la fuente de la felicidad. Así que cuanto más nos llenamos de Dios, entramos en una paz en nuestra alma, porque decía San Agustín anteriormente, nos hiciste Señor para ti y nuestro espíritu está inquieto, no está satisfecho hasta que descanse en ti. Cuando hacemos de nuestra vida un culto a Dios, una adoración a Dios, donde desde el inicio, desde la mañana, le ofrecemos nuestro día a Dios, nuestros estudios, el trabajo, la enfermedad, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras tristezas, todo lo ponemos en manos de Dios. Él se encarga de nosotros porque nosotros nos estamos abriendo a su poder, nos estamos abriendo a su gracia. Y cuando nosotros le pedimos justamente que nos llene de luz para poder continuar en este camino, el Señor nos la da. Es maravilloso porque lo que ve el Señor es la recta intención del corazón. Cuando hay matrimonios por ahí que tienen algunos conflictos, pues también te podrías preguntar, ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar lo has puesto? Si tú lo has sacado de tu vida, lo has sacado de tu casa, lo sacaste de tu matrimonio, porque es más importante irte a otros lugares con los amigos, al vicio, al spa, a las uñas, al corte, al juego, en fin, cada quien sabe la vida que lleva. Cuando tú sacas a Dios de tu vida, pues no vives en una luz, no vives en una claridad. Cuando tienes a Dios como centro de tu vida, te llena de luz, te llena de gracia. Y si se viene alguna dificultad, el tiempo que estamos viviendo en nuestro Señor, donde estamos agarrados de Él, cualquier cosa que venga, tomados de la mano de Dios, lo podemos resistir. Cualquier situación. Pueden ser situaciones a lo mejor muy complejas, muy difíciles, una enfermedad, pero lo vives diferente que cuando no lo tienes con Dios, porque entras en una tristeza, en una depresión, en una desesperación y personas que muchos incluso llegan a quitarse este principio vital de vida. Así que hagamos de nuestro Señor ese centro. Y entre más queramos tener unidad en nuestra familia y en nuestros hijos, tenemos que estar más cerca de Dios. Y de aquí, San Agustín nos regala esta otra frase hermosa que dice, tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos buscando a Dios donde no está? Y lo estamos buscando, les decía, a lo mejor en el juego, en el vicio, en la diversión, en algunos otros lugares donde Dios no está. Y a veces abrimos puertas que no tendríamos que abrir, como la astrología, la magia, las cartas, en fin, tantas cosas que hoy nos vende esta mercadotecnia que nos lleva al vicio y nos lleva al pecado y lo que hace es alejarnos de Dios. Cuando nosotros vamos a buscar al enemigo en todas estas puertas que no debemos abrir, bueno, pues Él nos toma y además podemos caer en situaciones muy delicadas y muy graves. Sin embargo, cuando estamos con Dios, Dios todo nos lo regala y nos lo concede de manera gratuita. Por eso dice San Agustín, tú estabas dentro de mí y yo fuera. Yo buscando el vicio, buscando el lujo, buscando otras cosas donde tú no estabas. Yo por fuera te buscaba, Señor, y tú tan dentro de mí. Por eso el alma se siente triste, el alma se siente vacía, el alma necesita ese bálsamo de paz y lo podemos encontrar y lo podemos conseguir cuando nos vamos al sagrario, cuando nos vamos a confesar, cuando vamos a una hora santa,
cuando le abrimos el corazón a nuestro Señor, esa paz nos empieza a inundar el alma y probablemente uno llega desgarrado y destrozado al sagrario por cualquier situación por la que estés pasando y te empieza a tomar el Señor. Te da ese alivio y te da esa paz. Y puedes salir de la iglesia, puedes salir de ese lugar. Afuera no ha cambiado esa situación, pero tú te sientes diferente porque el Señor en ti derrama esa paz, derrama ese amor, abraza tu alma y el alma se abraza a su creador. Es algo que nuestros ojos no ven, pero el espíritu lo siente. Y cuando nosotros leemos las sagradas escrituras, nos encontramos con un Dios vivo y ahí lo conocemos. Y cuando pasa eso es cuando decimos, Señor, gracias porque fuiste tú, Señor. Y muchos grupos de oración en los cuales oramos por la conversión de los pecadores, la salvación de las almas, por la salud de los enfermos, tanto físico como espiritual. También todas esas oraciones las toma el Señor. Estas oraciones suben en oración al cielo y bajan en bendición, bajan en gracia. Y entonces es cuando sentimos esa fuerza. Y es algo maravilloso porque esa es la comunión de los santos. Eso es lo que sucede, hermanos. Y entonces aquí vamos a esta otra cita bíblica. Vamos a lo que es la primera de Corintios 13:1, cuando San Pablo les está predicando a los corintios. ¿Qué nos dice San Pablo? Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Eso nos dice San Pablo. Si podemos tener muchos títulos, muchos estudios, mucho dinero, podemos hablar cualquier cantidad de lenguas, pero si no tenemos amor, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, es como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Tendrás mucho dinero y puedes ser una persona bastante ególatra, soberbia, prepotente, patética. Y a lo mejor ni cuenta te das. Aparentemente, pero el alma lo siente porque somos creación de Dios. Y esa alma sigue inquieta. Lo que quiere es tener más y tener más y tener más porque no logra una satisfacción y jamás lo va a lograr hasta que descanse en Dios, como lo dice San Agustín. Así que esta parte también es muy profunda para que podamos estarla meditando. Ahora vamos a ver qué es la gracia, cómo puedo hacerlo, puesto que nos están hablando de la gracia. ¿Qué es la gracia? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 96, 1996, nos dice que la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada y llegar a ser sus hijos, ser hijos de Dios. La gracia es una participación de la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Dios. Por eso nos dicen que el sacramento del bautismo es la puerta de la entrada al sacramento de la fe. Qué importante. Y también nos dice que esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana como las de toda criatura. Esto es la gracia, una gracia. Es un favor de Dios, un auxilio gratuito de Dios que nos da para responder a su llamado. Y que en este llamado, en esta gracia que Él nos da, es cuando se fortalece nuestra alma para poder hacer lo bueno, lo verdadero, lo bello, poder dar ese amor a los demás. Cuando nosotros nos volvemos serviciales, cuando vemos con amor a los demás. ¿Te has fijado, has visto cuando un enamorado mira a su amada? A lo mejor no le dirá nada, pero simplemente con la vista te das cuenta que esa persona es sumamente importante para el otro. La ama y lo dice con los ojos. ¿Por qué? Porque está lleno de ese amor. Y cuando estamos llenos del amor de Dios,
se manifiesta en el otro. Eso es lo que es tener la gracia. Y esa gracia, bueno, si nosotros vamos viendo lo que nos hace falta, podemos pedirle la ayuda, la intercesión, evidentemente, a la llena de gracia, a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios, a la que fue la elegida desde toda la eternidad para que fuera la madre del Salvador. Y entonces recordamos todos los días a las 12 del día, cuando rezamos el Ángelus, cómo es el saludo de Dios a través del ángel que le va a anunciar a aquella doncella que iba a ser la madre de Dios. Y para ello se necesitaba el fiat de María. Y como la saluda, le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa es la gracia cuando el Señor está con nosotros y se nos nota, porque todo lo que hacemos lo hacemos en el amor de Dios. Lo queremos hacer por Él, para Él y en Él. Y entonces es más fácil el amar a la otra persona, es más fácil perdonar a la persona. Es más fácil, no te estoy diciendo debe de ser doloroso, sin embargo sí es con esa gracia maravillosa que el Señor nos regala, pero debemos de estar abiertos y dispuestos a recibir la gracia. La gracia es ese bálsamo como si fuera una lluvia. Voy a hacer una pequeña analogía porque la gracia es tan inmensa que no hay palabras, pero a veces lo sentimos como entra la gracia en nosotros. Imagínense una brisa suave, ese chipi chipi que dicen cuando está lloviendo, que si no te tapas, te mojas, te empapas. Si abres tu paraguas, no te moja porque es muy, muy, muy pequeña, muy suave. Es esa brisa. Cuando nosotros estamos abiertos a la gracia, es cuando no abrimos ese paraguas, cuando sentimos que el Señor, le pedimos a Él que nos la dé y abrimos nuestro corazón con esa recta intención del corazón para que nos ayude. ¿Y para qué se la pedimos? Se la vamos a pedir sobre todo cuando nosotros identificamos algunos vicios, algunos pecados, algunas cuestiones que nos están haciendo daño a nuestro ser, a nuestra alma y a las relaciones con los demás. Hay que pedir por eso. Y entonces para ello te voy a compartir esta cita bíblica que también es de San Pablo y es continuidad de lo que estábamos compartiendo en Corintios 13:1. ¿Qué continúa? Dice, el amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces con esta lectura te quiero invitar a que hagas una reflexión. Con todas estas palabras vamos a buscar lo positivo de lo que podemos hacer y podemos trabajar para aliviar nuestra alma, para fortalecer nuestro espíritu, para llenarnos de esa paz y que nosotros podamos estar bien y podamos estar mejor. De esa manera, al llenarnos de Dios, lo podemos compartir con los demás. ¿Y qué nos dice? Si sacamos estas palabras, nos habla del amor, de la paciencia, del servicio, del perdón, de la fe y de la esperanza. Tres conceptos sumamente importantes que debemos de vivirlos para tener esa vida feliz, esa vida plena, para llenarnos de Dios y poder hacer frente a cualquier situación que se nos pueda presentar. Así que te invito a hacer esta reflexión. Haz un examen de conciencia y reflexiona sobre estos conceptos que te estoy poniendo aquí, porque probablemente lo echamos fuera el amor del pensamiento, aquel que me cae mal, aquel que me hizo tal cosa, aquel de pensamiento lo estás cortando. De palabra,
cuando herimos, cuando lastimamos, cuando ofendemos. Las acciones, todo el bien que he dejado de hacer o cuando lo hago directamente. Y también la omisión, lo que podemos hacer bien que no lo hicimos. Esto es con el fin de reconocer si se ha pecado contra Dios, contra los demás y por supuesto contra uno mismo. Cuando nosotros estamos vacíos, se nos hace más difícil comprender al otro. Se nos hace muy difícil perdonarlo. Las relaciones entre los esposos se tornan un poco turbias, se enojan, se molestan, vivimos con unas carotas que no nos aguantamos. Sin embargo, cuando estamos viendo este tipo de acciones que podemos hacer con la finalidad de ir mejorando, entonces esto nos lleva a otro plano, nos lleva a ser personas más comprensibles, nos lleva a ser personas más cariñosas, tener más paciencia. Y entonces la relación entre los esposos se torna a un nivel superior. El triángulo que yo les compartía, donde está el triángulo, si nosotros vamos subiendo como esposos, donde se encuentra Dios y hacemos de Dios el centro de nuestra vida, nosotros dos, los esposos, estamos más cerca el uno al otro. Sin embargo, cuando nos estamos alejando de Dios, no solamente de Dios, nos estamos alejando de nuestros seres queridos, nos estamos alejando de nosotros mismos. Fíjate qué importante. Por eso el alma tiene sed de Dios. Y dice nuestro Señor que nuestro corazón va a estar inquieto hasta que descanse en Él, en la misericordia de Dios, porque hemos sido creados por Él y para Él. Esto es algo muy importante, porque de esta manera podemos ir creciendo espiritualmente. Ahora bien, si nosotros tenemos también amigos con los que vivimos o queremos vivir este mismo amor entre los esposos, cuando Jesús es el centro de nuestra vida, también nos podemos compartir ese cariño, esa fidelidad, todo lo que el Señor nos está dando. Así que tienes estos 6 puntos. Piensa qué tanta paciencia tienes. Te desesperas cuando vas manejando porque empieza a haber tráfico. Te desesperas con aquella persona que hay gente muy imprudente, también es cierto. Perdonamos, cuánta fe tenemos, cuánta esperanza en el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esta reflexión, podemos ver dónde tenemos flaqueza y en dónde la podemos mejorar. Y empieza a trabajar con uno todos los días, para que el Señor pueda derramar en ti esa gracia que tanto necesitamos. El Señor nos la da y nos la da gratuitamente cuando nosotros se la pedimos y cuando se le estamos pidiendo ya de manera directa, Señor, ayúdame, soy débil, mira cómo estoy. Ayúdame con esta envidia, con este rencor, con este resentimiento, no los quiero, los echo fuera, vengo y te los entrego. Ayúdame, Señor, para ir cortando todas esas cadenas. Algo bien importante es la confesión sacramental. Cuando nosotros vamos y decimos el pecado, nuestro Señor nos perdona a través del sacerdote, nos da ese perdón junto con la gracia para poder fortalecernos. Eso es lo hermoso que podemos hacer. Así que bueno, elige una de estas y empieza a trabajar. Y ahora te voy a compartir algunas actividades, algunas acciones que podemos estar haciendo para fortalecerla. Porque de aquí realmente lo que se requiere es un compromiso para que nosotros podamos también tener esa oportunidad de crecimiento. Ahora, el Señor nos ha creado y nos ha creado con muchos dones, con muchas gracias y entre ellas nos da la voluntad y nos da el libre albedrío. Nosotros tenemos la decisión de poder trabajar en alguno de estos puntos que te acabo de compartir. Esa es una decisión tuya. Por eso fuimos creados con libre albedrío. Tú lo puedes hacer.
Pero cuando nosotros entendemos en nuestra razón, en nuestra inteligencia, que también Dios nos ha dado, que es algo bueno que podemos cambiar, hay que pedir que nos fortalezca esta voluntad para ser conscientes, ser perseverantes, que podamos tener ese compromiso de hacerlo todos los días. ¿Y aquí qué puedes hacer? Bueno, te comparto que una de las ayudas es meditar la vida de los santos. Esta es una práctica muy hermosa en la que nos fortalece nuestra voluntad y fortalece el alma. Lee y medita la vida de los santos. Tenemos una gran cantidad de santos que nos presenta la Santa Madre Iglesia Católica. Yo aquí te estoy poniendo algunos, Sor Faustina, que es la santa a la que le revela la divina misericordia a nuestro Señor Jesucristo y que se reza todos los días a las 3 de la tarde. Si tú la lees, si la conoces, si ya meditas en ella, es algo muy hermoso porque su diario nos da muchos tips de crecimiento espiritual, empezando por rezar la coronilla de la misericordia todos los días a las 3 de la tarde para que puedas empezar a fortalecerte. Otro es el gran San Agustín. Él es doctor de la iglesia justamente porque tiene unos escritos maravillosos en los cuales nosotros podemos meditar la vida que él llevaba. Él buscaba a Dios y lo buscaba incesantemente, buscaba la verdad, pero la buscaba en algunas sectas, él era maniqueísta, pero no lograba llenar esa alma, esa sed que quería. Es muy interesante, muy hermosa su vida. Otro es la aparición de la Santísima Virgen de Fátima, en la cual se le aparece a estos 3 pastorcitos que te puse aquí en la pantalla, a Lucía, a Francisco y a Jacintita. Y Jacinta es una niña maravillosa, una niña de 6 años que cuando se les aparece la Virgen, ella quedó totalmente en éxtasis de ver y conocer la belleza de la Santísima Virgen María y decía, es que ¿por qué no muero, no? Era tan grande el deseo de estar con la Madre de Dios que decía, bueno, pues yo me voy contigo. Y ella, la Madre de Dios, los invita a hacer ayunos, los invita a una oración más intensa, porque les dice que muchas almas se están perdiendo y se van al infierno porque no hay nadie que rece por ellas. Una niña de 6 años que este mensaje la conmueve tanto y la llena de tanto amor por Dios, por la Virgen, que ella empieza a hacer un montón de sacrificios. Una niña de 6 años que no le gustaba la leche, que le gustaban mucho las uvas y que cuando su mamá le llevaba la cena, decía, llévate las uvas y déjame la leche. Cuando se iba la mamá, su otra prima, Sor Lucía, le decía, pero Jacinta, a ti no te gusta la leche y te encantan las uvas. Decía, por eso, este sacrificio se lo quiero ofrecer a nuestro Señor por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas, para que ninguna se pierda. Cuando encontramos estas almas víctimas, hermanos, que hacen tantos sacrificios por nosotros y que en oración se pide por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas, esos sacrificios, esas oraciones que podemos hacer con un corazón contrito, el Señor las toma y las va dejando en aquellas almas que tienen esa necesidad de paz. Es la comunión de los santos y el Todopoderoso que nos conoce, que es nuestro creador y que sabe dónde necesitamos más, las toma estas almas víctimas para podernos dar esos consuelos. Mira, de verdad que es hermoso. Cuando uno lee estas biografías, verdaderamente meditar su vida de santos, esa santidad tan grande, nos motiva, nos llena de esa ilusión y el Señor nos da la gracia. Ese es el punto. El Señor nos da la gracia para poder resistir a todo esto. Por eso es tan importante meditar la vida de los santos. Otro es pedir la gracia, la intercesión a la Madre de Dios, la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. A ella pídeselo. ¿Cuántos santos habían sido y habían tenido vidas verdaderamente complejas, pecaminosas? Y cuando
escuchaban hablar de estos santos, dijeron: "Madre, ayúdame, porque yo también quiero cambiar". Iban y se postraban ante la imagen de la Virgen María, y ella, que todo lo puede ante su Hijo, que es lo que más ama, ella consigue de Dios muchas cosas. Pídele a la Madre de Dios. Otro es todo lo que hagas, ofréceselo a Dios. Esa lavada de trastes, esa calificar los exámenes si eres maestro, ese personita cercana que es un poquito complejo, bueno, puedes ofrecerle, escucharlo, ofrécele a Dios este sacrificio. En fin, todo lo que hagamos, hacerlo para que nos fortalezca el alma. Ofréceselo a Dios desde la mañana cuando uno despierta. Ofrécele el día. Señor, yo no sé lo que tengas reservado para mí, pero si viene de ti, todo lo acepto con todo el amor que pueda yo tener. Te ofrezco mi vida, te ofrezco mi trabajo, mi familia, todo lo que hagas, esos quehaceres del hogar, en la oficina, en el lugar donde estés y lo que hagas. El tener que manejar 2, 3 horas para trasladarte de un lugar a otro para llevar a realizar lo que tengas que hacer, ofréceselo todo, ofréceselo a Dios. Y de verdad, el cambio es enorme. Y el otro, bueno, la humilde vigilancia de la oración. El hecho de que tú puedas estar haciendo jaculatorias durante el día, eso es algo muy hermoso. Sin embargo, dedícale un tiempo muy especial a rezar el rosario, a visitar el Santísimo Sacramento, a poder asistir a misa, la humilde vigilancia de la oración, el que puedas leer, meditar también un salmo todos los días, pero que lo hagas constante, que seas perseverante en este crecimiento que queremos espiritual para llegar a Dios, para ser mejores personas y que a través de nosotros también podamos ser esa gracia y esa bendición en nuestro entorno. Pues estos son los 4 puntos que te quiero compartir en esta tarde. Y por último, aquí te presento este que tenía, que nos decía don Bosco. El corazón debe estar abierto para que entre la luz del Señor. Eso es bien importante. Señor, yo no sé ni cómo le voy a hacer o qué voy a hacer, pero yo creo en ti. Yo abro mi corazón y tú entra en mí. Yo aquí estoy necesitado de ti. El corazón, ábrelo al Señor, ofréceselo. Esta parte es maravillosa, así que, hermano, te invito a que sigas esto, haz tu examen de conciencia, reflexiona sobre el amor, la paciencia, el servicio, el perdón, la fe, la esperanza. Si tú ya tienes detectado algún otro, tómalo, ofréceselo al Señor a través de estas actividades que tú puedes estar realizando todos los días. Además, recordemos que estamos en un año jubilar donde podemos recibir muchas gracias, muchas, porque el Señor se abre totalmente a este año de la gracia. Y bueno, pues si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde. Soy Gaby Bravo de ANE Ciudad de México. Les damos las gracias a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torre. Y nos despedimos con esta oración a la Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumínanos, con tu espada defiéndenos y con tu escudo protégenos. Bendiciones para todos.